Hola a todos, a continuación vamos a presentar un video que realizamos en la asignatura de base de datos. Los temas a tratar son los siguientes. ¿Qué son los lenguajes de base de datos? Los lenguajes de manipulación de datos. Y finalmente tenemos los lenguajes de definición de datos. Así que comencemos. Empezamos con los lenguajes de base de datos. ¿Qué es un lenguaje de base de datos? Es un sistema que nos proporciona un lenguaje de definición de datos, que nos sirve para especificar el esquema de la base de datos, y también nos proporciona un lenguaje de manipulación de datos, que nos sirve para expresar las consultas y las modificaciones a la base de datos. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy hablaremos sobre los lenguajes de bases de datos, en específico sobre el lenguaje de definición de datos. ¿Qué es lo que hace el lenguaje de definición de datos? Bueno, este lenguaje nos sirve para especificar el esquema de la base de datos. El objetivo del lenguaje es permitir especificar un conjunto de tablas en los cuales se almacenará un archivo especial llamado diccionario de datos o directorio de datos. Bueno, toda esta información la tomamos también como un dato, es decir, este dato almacenará más datos. Lo que nos quiere decir es que estamos hablando acerca de metadatos. El lenguaje le permite a los usuarios de la base de datos llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que almacenarán los datos, así como de los procedimientos o funciones que permitirán consultarlos. El lenguaje de programación SQL es el más difundido entre los gestores de bases de datos. Admite las siguientes sentencias de definición: create, drop, alter y truncate, cada una de las cuales se puede aplicar a las tablas, vistas, procedimientos almacenados y triggers de la base de datos. Otras que se incluyen dentro del DDL, pero que su existencia depende de la implementación del estándar SQL que lleva a cabo el gestor de bases de datos, son grant y revoke, los cuales sirven para otorgar permisos o quitarlos, ya sea a usuarios específicos o a un rol creado dentro de la base de datos. Bueno, veamos qué es create o crear. Este comando nos permite crear objetos de datos, como nuevas bases de datos, nuevas tablas, nuevas vistas y procedimientos almacenados. Alter o modificar es un comando que nos va a permitir la modificación de la estructura de una tabla o de un objeto. Se pueden agregar o quitar campos en una tabla, modificar el tipo de un campo, agregar o quitar índices a una tabla y modificar un trigger, entre otras cosas. Drop o eliminar. Este comando elimina un objeto de la base de datos. Puede ser una tabla, una vista, algún índice, un trigger, una función, un procedimiento o cualquier objeto que el motor de la base de datos soporte. Se puede combinar con la sentencia alter que vimos anteriormente. Truncate o borrar tabla. Este comando trunca todo el contenido de una tabla. La ventaja sobre el comando drop es que si se quiere borrar todo el contenido de la tabla es mucho más rápido, especialmente si la tabla es muy grande. La desventaja que tiene truncate es que solo sirve cuando se quiere eliminar absolutamente todos los registros, ya que no permite una cláusula o un ciclo que nos ayude a estar repitiendo esto para ciertas partes en específico. Ya que pasamos por todos estos procesos, una vez finalizado el diseño de la base de datos y escogido un sistema gestor de base de datos para su implementación, el primer paso consiste en especificar el esquema conceptual y el esquema interno de la base de datos y la correspondencia entre ambos. En muchos sistemas gestores de bases de datos no se mantiene una separación estricta de niveles, por lo que el administrador de la base de datos y los diseñadores utilizan el mismo lenguaje para definir ambos esquemas. Un lenguaje de manipulación de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema gestión de base de datos que permite a los usuarios llevar a cabo las tareas de consulta o manipulación de datos organizados por el modelo de datos adecuado. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy día es SQL,
usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional. Estos se clasifican en dos grupos: los lenguajes de consulta procedimentales y los lenguajes de consulta no procedimentales. Los lenguajes de consulta procedimentales. En este tipo de lenguaje, el usuario da instrucciones al sistema para que se realice una serie de procedimientos u operaciones en la base de datos para calcular un resultado final. Por otro lado, tenemos los lenguajes de consulta no procedimentales. En estos lenguajes no procedimentales, el usuario describe la información deseada sin un procedimiento específico para obtener esa información. Los elementos del lenguaje de manipulación de datos son el select, el insert, el delete y el update. La sentencia select devuelve un conjunto de resultados de registro de una o más tablas. El insert es una sentencia que nos permitirá agregar uno o más registros a una tabla en una base de datos relacional. El update es una sentencia utilizada para modificar los valores de un conjunto de registros existentes en una tabla. El delete es una sentencia que borra uno o más registros existentes en una tabla.